vamos a hablar de supositorios y de óvulos, que si bien tienen sus diferencias, también tienen muchas similitudes. En el principio de la clase nos vamos a concentrar en todo lo que son supositorios y la parte de óvulos va a ser un poquito más dinámica porque no nos vamos a detener en las similitudes, solamente vamos a decir que poseen similitudes. Los supositorios son una forma farmacéutica cónica u ovoide que es un poquito alargada. No sé si alguna vez vieron, pero tiene como un extremo cónico y un extremo recto. Está constituido por excipientes que funden entre aproximadamente 37 centígrados. Obviamente vamos a buscar que fundan en una temperatura corporal. Se tienen que dispersar en agua, la cual será obviamente uno de los principios activos y obviamente va a ser destinado a la administración por vía rectal. El peso va a variar entre 2 a 4 gramos y bueno, si es para niños, considerablemente va a tener que ser un poco más pequeño. Bueno, esto es un poco de historia, cómo se inicia la producción de supositorios, era, bueno, mezclando los principios activos. Les decía que esta filmina habla un poco de la historia, de la evolución de los supositorios y que en un principio se utilizaba la manteca de cacao y que actualmente está en desuso este principio activo debido a los inconvenientes que planteaba sus características y que obviamente fue reemplazada por diversas sustancias grasas, sintéticas o semisintéticas, que vamos a ver más adelante, pero sí es importante destacar que ya no se utiliza más la manteca de cacao. Bueno, vamos a tener, digamos, dos maneras de acción que pueden ser local o tópica. La local, también llamada mecánica, va a actuar sin que haya absorción in situ y lo que va a hacer va a excitar al intestino por reflejo y estos supositorios generalmente son de glicerina porque van a favorecer a una evacuación intestinal. Los de acción tópica van a actuar por absorción en forma local y pueden ser, en este caso van a ser supositorios utilizados como antiinflamatorios, para tratar hemorroides, etc. También vamos a tener de acción general o sistémica, que son estructurados cuando los principios activos destinados a actuar en diversos lugares del organismo con diferentes acciones farmacológicas. Pueden ser antialérgicos, antidemérticos, etc. Obviamente, bueno, lo tenemos en una diapositiva más adelante, pero cuenta que la elaboración de los supositorios, por ser por vía rectal, nos vamos a evitar del primer paso hepático, lo cual en algunas patologías eso es muy importante. Y también vamos a tener que tener en cuenta que sean inocuos, que sean bien tolerados, que sean obviamente inertes con los principios activos y estables a los agentes externos, que la consistencia que tengan obviamente sea conveniente, que digamos que no sea ni muy blando ni muy duro, que no se quiebre al colocar, que sean de liberación rápida. Son ítems que hay que tener en cuenta, que por ahí parece un poco obvio, pero bueno, no quiero dejar de mencionárselos. La incorporación del principio activo en el excipiente. Lo podemos hacer por dos maneras, por disolución o por dispersión. La disolución
El principio activo se va a fundir conjuntamente con el excipiente hasta la temperatura mínima de fusión, agitando suavemente, hasta mezclar homogéneamente, y obviamente lo vamos a, si lo tenemos que hacer manual, lo vamos a colocar en los moldes, si no, ya a nivel industrial, bueno, ya toda la línea productiva va a estar diseñada para este paso de incorporación. El supositorio se va a obtener como una solución semisólida, pero hay que tener en cuenta que el excipiente no recristaliza al enfriarse. También hay que tener en cuenta que cuando lo voy a colocar en el molde y se enfría, es de muy buena utilidad que se contraiga y se despegue solito de las paredes y uno no tenga que andar moviendo o, digamos, que por ahí, no sé, se pegó en las paredes o lo que fuese, uno para sacarlo del molde le altere la forma. La otra forma es por incorporación o por dispersión, y que es cuando el principio activo es insoluble al excipiente y se funde en un tercio del mismo y se va a incorporar al principio activo. Esos casos particulares de piedras para pomadas o de recipientes donde se lo ha fundido. Se va a agregar la mezcla al resto del excipiente fundido en otro recipiente con constante agitación suave. Se va a volcar la masa totalmente fundida en los moldes y después, obviamente, se va a cuidar de efectuar el reparto uniforme de principio activo en la masa total. Vamos a tener los mismos cuidados que en el otro. Vamos a tener que tener cuidado que la masa tenga una alta viscosidad, porque esto va a ser muy importante a la hora de colocarlo en los moldes. La incorporación del principio activo en el excipiente. En una emulsión vamos a incorporar el principio activo solubilizando en agua o en una solución hidroalcohólica a un excipiente de carácter lipídico. Vamos a utilizar un emulgente para obtener así una emulsión semisólida, y esta emulsión idealmente debe ser de tipo agua en aceite. Y cuanto más agua se incorpore a la misma, se puede producir inestabilidad física del supositorio. La incorporación también por ejemplo, vamos a basarnos en este cuadro. Si la característica del ingrediente farmacéutico activo es soluble en aceite, la característica de la base va a tener que ser una base oleosa y el intervalo de liberación va a ser una liberación lenta. Esto lo vamos a utilizar, depende a con qué fin lo hagamos. Si vamos a querer una liberación, por ejemplo, depende, una liberación prolongada, una liberación inmediata, si es solamente por un tema de estreñimiento o si es por un tema de, no sé, hemorroides o algo un poco más complejo, depende, digamos, el efecto deseado es de donde vamos a partir. Déjenme ver algo. Bien. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el supositorio. La absorción del principio activo se va a producir por las venas hemorroidales inferior y media, y desde allí va a ir a la vena ilíaca. Quiero hacer una aclaración. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un supositorio, pero tiene una parte recta y una parte como en punta, como si fuera la punta de un lápiz, por decirlo de alguna manera. Y está diseñado para que cuando se coloque el supositorio, se coloque, digamos, desde la parte recta. Si bien por ahí se puede llegar a inferir que al tener una parte cónica, yo lo voy a colocar por la parte cónica para que entre mejor, ese diseño que tiene el supositorio es justamente para que cuando lo termine de introducir desde la parte recta, quedando la parte cónica más al exterior, el mismo intestino como que cierre y
no se expulse. Es por eso el diseño del supositorio. Bueno, volviendo a la diapositiva que tenemos en pantalla, la absorción se va a producir por las venas hemorroidales superiores y el principio activo pasa a la vena porta hepática y de este modo el hígado va a tener efecto de desintoxicante. En el caso que yo esté utilizando un supositorio en donde yo esté buscando una acción que no sea solamente la de evacuar, lo que nos explica es que un solo pasaje a través del hígado no es suficiente como para considerar una retención total del fármaco. Obviamente vamos a tener que tener en cuenta la velocidad del desplazamiento de la sangre por el sistema circulatorio, el criterio, o sea, cualquiera sea el camino de administración, el principio activo absorbido, si queremos que pase por el hígado. El que vamos a tener, el de glicerina, por ejemplo, vamos a evitar un pasaje hepático. En el caso de que nosotros tengamos que tener un principio activo, querramos poner un principio activo que necesitemos que se absorba por mucosa y vaya al torrente sanguíneo, de esa manera no nos vamos a evitar el pasaje hepático. Recuerden que las absorciones por mucosa son una de las vías más rápidas de absorción que tenemos. Y obviamente cuando pensamos en este tipo de fármacos no podemos obviar la influencia que vamos a ejercer sobre el sistema linfático frente a la presencia de determinadas drogas en la circulación. Y obviamente los factores individuales, ya sean patológicos o fisiológicos. Al principio por ahí uno dice, bueno, es un supositorio o es un óvulo, pero realmente hay que tener en cuenta un montón de consideraciones a la hora de administrar. La absorción se va a producir principalmente, como les había comentado, de forma pasiva, desde las formas liposolubles debido obviamente a que la mucosa rectal es lipídica. La velocidad de absorción va a depender de la solubilidad del principio activo, como vimos en el cuadrito de unas diapositivas para atrás. Depende de lo que nosotros querramos, depende del ingrediente farmacéutico activo, depende del vehículo, va a depender de cómo se juegue con esas posibilidades. Lo más frecuente en la formación de una emulsión entre el fluido rectal y parte del excipiente, obviamente va a depender del carácter lipídico que tengamos. Si el excipiente es hidrosoluble, se va a formar una solución y parte de una emulsión, depende de las características, otra vez, del excipiente y del medio. Y obviamente nos tenemos que parar y analizar el principio activo, si va a ser soluble en el excipiente, si no se va a liberar con facilidad, si se va a disolver lentamente en el medio. O sea, todo esto es lo que se resume al mirar la tablita del ingrediente farmacéutico activo, el vehículo y qué es lo que yo quiero. Liberación lenta, liberación prolongada, liberación rápida, depende. Una vez que tengamos liberado el principio activo del excipiente, obviamente este se va a disolver en el fluido rectal y de esta forma se va a relacionar con las zonas propiamente de absorción. Las células de la mucosa rectal van a presentar cierta analogía con la de las mucosas gástricas, dado que obviamente son esencialmente lipídicas y van a permitir la absorción de la droga por el mecanismo de difusión pasiva. La absorción de sulfamidas, por ejemplo, a diferentes valores de pH, se observa que el líquido rectal casi no tiene poder regulatorio de pH. Esta es una gran diferencia cuando veamos óvulos. Les decía, entonces, ¿qué pasa? Se va a descartar la absorción por otros mecanismos, habiéndose observado sales de ácidos orgánicos son absorbidas con mayor velocidad que los ácidos orgánicos correspondientes. La absorción va a ser más fácil cuanto menor sea el tamaño de las partículas sólidas del principio activo distribuidas en el excipiente, lo cual es lógico. Y obviamente es importante tener en cuenta, muy importante tener en cuenta el coeficiente de partición de la droga ante el excipiente y el líquido rectal.
Características que tienen que tener los excipientes. No tener acción farmacológica local o general. No deben contener impurezas. Obviamente no deben ser tóxicos ni irritantes para la mucosa gástrica, si no estamos al horno. Deben fundir a temperatura corporal o disolverse en secreciones rectales antes de los 30 minutos. Debe ceder, obviamente, frente a los principios activos. Resistir el calentamiento sin que se produzca polimorfismo. Debe ser estable ante el ataque de microorganismos o agentes físicos. Tener buen coeficiente de dilatación, contrayéndose por enfriamiento para facilitar el desmolde. Debe tener una adecuada resistencia mecánica para permitir su manipulación. Debe permanecer inalterable a la temperatura estival y en el intervalo de ablandamiento debe ser cercano al punto de fusión. Debe poseer buena absorción de agua en los casos que sea necesario. Vamos a clasificar a los excipientes en liposolubles, hidrodispersables o hidrosolubles y en las formulaciones de mezcla. Vamos a hablar de los excipientes liposolubles. Obviamente van a ser aquellos que sean el principio activo por fusión. Pueden presentarse con características apreciables hidrofobias o tener cierto poder absorbente de agua, originando sistemas con emulsiones. Se van a preparar masas con diferentes capacidades de hidrofilia, ya que se puede determinar mediante el índice de agua o el índice de oxidrilo. Van a ceder los principios activos incorporados por fusión. Es como la principal característica. Y obviamente, a los fines prácticos, nos va a interesar que los excipientes grasos van a fundir completamente en un periodo inferior a 10 minutos a una temperatura corporal de aproximadamente 37 grados. Técnicamente, en la producción es más importante que la masa solidifique rápidamente en el molde sin necesidad de enfriar, requiriéndose así que el intervalo entre el punto de fusión y el punto de solidificación sea un orden de 2 a 4 grados de diferencia. Recuerden que también, que como mencionamos antes, esto es tan importante porque no queremos una recristalización. También deben mantener una adecuada viscosidad al estar fundido para evitar que los principios activos no sean solubles en él y puedan depositarse. Pero ojo, porque una excesiva viscosidad también puede dificultar a la absorción de los principios activos por la mucosa. Deben tener también elevada tixotropía, manteniendo el estado del solvente en agitación y solidificándose por reposo. De este modo se va a evitar la sedimentación de partículas suspendidas y obviamente vamos a mejorar la homogeneidad de esta suspensión. Debe presentar buena dureza a temperatura ambiente para facilitar el envasamiento, transporte y uso sin deformaciones. Se debe lograr una estructura química que presente la menor cantidad de dobles enlaces para evitar el enranciamiento. Manteca de cacao. Como les había comentado al principio de la clase, ya no se utiliza más, pero como todos sabemos es una masa sólida de origen natural, de color blanco amarillento, constituida por triglicéridos. Fue reemplazada por otro tipo de grasas, porque obviamente presentaba muchos inconvenientes la manteca de cacao. Bueno, acá tenemos, a modo informativo, la estructura química que tenemos dentro de la manteca de cacao. Y los aceites contenidos en la manteca de cacao habla del carácter lipídico de mayor o menor fluidez que contienen, ácidos grasos, pigmentos, esteroles, vitaminas liposolubles.
Las características generales, si bien se puede observar, tiene un excelente punto de fusión, que obviamente por ese lado sí nos serviría. Tiene un punto de solidificación que dentro de todo cumple con los 2 a 4 grados de diferencia entre el punto de fusión. Obviamente, como desventaja, por ser un producto natural, su calidad y variación en la composición química depende de la fuente de obtención. Y eso por ahí, a la hora de producir a gran escala, es un poco más complejo. Principios activos que van a bajar el punto de fusión de la manteca de cacao. Esto también es muy importante porque si yo estoy pensando en una formulación que tiene que tener un determinado punto rango de fusión, también tengo que tener en cuenta cuáles son los principios activos que yo le voy a agregar y cómo va a influir la incorporación de este principio activo en el punto de fusión final del producto terminado. Vamos a ver ventajas de la manteca de cacao: buena tolerancia y baja acidez. Las desventajas: escaso poder de absorción, por sobrecalentamiento en la fusión pasa a una forma metaestable, o sea, posee polimorfismo y se produce un descenso de sus puntos de fusión a 24 grados, lo cual ya no nos estaría siendo muy útil. Debido a la presencia de ácidos grasos no saturados en su composición química, sufre enranciamiento. Y el polimorfismo y el enranciamiento eran 2 puntos que en diapositivas anteriores dijimos que no son deseables a la hora de la formulación. Entonces, frente a la manteca de cacao, podemos ver que presenta polimorfismo, enranciamiento y encima que al ser de origen natural, vegetal, no podíamos tener una repetitividad del producto o depende de la fuente de donde se extraía. Bueno, la elevación del punto de fusión por el agregado de cera de abeja, las modificaciones para el uso de la manteca de cacao, la elevación de un punto de fusión por el agregado de sales y sustancias grasas, el aumento de absorción de agua, el aumento de difusión de principio activo y absorción agregando emulgentes, aceite en agua, favorecer la acción local mediante el agregado de emulgentes, precauciones en el empleo de la manteca de cacao. Cuando se utilizan sustancias auxiliares para elevar la viscosidad, deben ser agregadas en una proporción tal que no se incremente la fragilidad y la dureza y no se modifique el intervalo de fusión del supositorio. Recordamos que teníamos sustancias que bajaban el punto de fusión y estas pueden llegar a un ablandamiento final en la masa obtenida. Si vamos a utilizar manteca de cacao, vamos a tener que lubricar los moldes con vaselina líquida para facilitar el desmolde, ya que la manteca de cacao no contrae y no tenemos un desmolde fácil, rápido. Volcar la mezcla en los moldes a una temperatura cercana a la solidificación para evitar la formación de un hueco en el centro del supositorio. Y enfriar los moldes en heladera para facilitar el endurecimiento de los supositorios y de tal manera poder facilitar el desmolde. Bueno, excipientes liposolubles de carácter sintético. Este ADEPS neutralis ADEPS es marca, es uno de los principales sustitutos que llegó para sustituir, valga la redundancia, la manteca de cacao. Ahora nos vamos a focalizar bien en las diapositivas, pero es muy importante, lo más importante del ADEPS neutralis es que no presenta polimorfismo, tiene
nulo índice de yodo y muy bajo índice de saponificación. Cuando se enfría, contrae y se retira perfecto de los moldes. Ahora, eso es como que lo más importante. Ahora vamos a hablar de que, bueno, son triglicéridos de ácidos grasos saturados, de cadenas de 12 carbonos a 18, en la cual predomina el ácido láurico, un producto sintético con amplio rango de variación en el punto de fusión, tiene bajo índice de acidez y de yodo. De yodo diría que nulo, y es capaz de absorber en un 10 o un 15% de agua o de soluciones acuosas sin modificar la consistencia. Se utilizan los de grado de hidrogenación más elevados para conseguir un punto de fusión próximo a temperaturas fisiológicas y una consistencia sólida adecuada. Bueno, acá tienen un poquito de historia, es originada de Alemania, es una marca registrada. Los valores de los puntos de fusión. No sufre enranciamiento, incorpora tanto soluciones acuosas como oleosas, no posee fenómeno de fase inestable, no requiere lubricación de los moldes, no necesita refrigeración para su endurecimiento. Nos estaría facilitando bastante la cosa. Esta es otra variante, que es la masa stearium, que es mezcla de mono, di y triglicéridos de ácidos grasos saturados. Distintas variedades tienen diferentes puntos de fusión, siendo las más usadas las que se encuentran en el rango de 34 a 36. Esto que estamos mencionando, por si no me expresé bien, son sustitutos de la manteca de cacao. Las sinonimias con las que podemos conocerlos en el mercado: rectonal, mezcla de diversos glicéridos y un éster de alcohol cetílico. No me voy a detener mucho en esto porque lo pueden leer. Es muy importante lo que les mencioné anteriormente: buscar una forma que no presente polimorfismo, que tenga bajo índice de yodo y que obviamente al enfriarse se despegue lo más fácilmente de los moldes, que no requiera llevarlo a un frío adicional ni poner algún desmoldante en los moldes. Es la marca, exacto. Es una marca registrada alemana. Adeps es una marca. Masupol es una mezcla de ésteres triglicéridos del ácido láurico y pequeñas cantidades de monoesterato de glicerilo que van a mejorar la capacidad de absorción de agua. Va a fundir por debajo de la temperatura del cuerpo entre 34 y 35 y no es afectado por un exceso de calor y enfría rápidamente. Bueno, excipientes sintéticos: supositol, Supogen, Suposire. De nada, Mónica. Características: sí, obvio, o sea, las características que tienen es que, por ejemplo, vuelvo para atrás, el Masupol, el punto de fusión es diferente. El rectonal, si te fijas, también. Entonces, volvemos a la primera tablita, que no voy a volver al principio, pero la primera tablita que les mostré, en donde decíamos, depende la liberación que yo quería, el punto de fusión, depende mi objetivo o el principio activo que voy a usar, cómo va a afectar al punto de fusión, yo voy a ir usando el que más me convenga. En realidad, lo que tiene de bueno todos estos sustitutos de la manteca de cacao es que
y lo más importante es que no presentan polimorfismo, que tienen un nulo o bajo índice de yodo, depende del caso, que no van a presentar índice de saponificación y que obviamente cuando lo coloquemos en el moldecito se contraiga y yo después pueda desmoldar fácilmente y de esa manera no genero posibles modificaciones en la fórmula, en la forma final del supositorio. Claro. Obviamente, todo este tipo de, en la actualidad, todo este tipo de formulaciones están más que estudiadas, pero esta es la base que uno tiene que tener para entender de dónde se parte una formulación de supositorios. De hecho, más adelante hay todo un cálculo que se hace. No es como a ojo. Bueno, los excipientes sintéticos, ya se los había mencionado. Por ejemplo, en estos excipientes sintéticos yo voy a poder jugar con las temperaturas de enfriamiento y solidificación. Lo mismo, acá voy a tener el coproal, que va a tener una masa que se obtiene eliminando el aceite de coco, una porción líquida de menor densidad y más flexible. La estearina de nuez de palma, que se va a obtener del aceite de palma. Miren los puntos de fusión, cómo van cambiando. El aceite de nuez de palma hidrogenado, el aceite de maní hidrogenado. Tienen excipientes sintéticos para leer. ¿Qué pasa? Se realizan ensayos para los excipientes de los supositorios, lógicamente. ¿Por qué vamos a querer realizar ensayos físicos y químicos? Porque queremos, digamos, que permitan su identificación y estandarización para un lote. Entonces, vamos a tener ensayos químicos y físicos. Uno de los ensayos que vamos a determinar es la densidad. Cada uno de los excipientes lipídicos que se pueden utilizar en una proporción de supositorios va a presentar una densidad que obviamente le va a otorgar una característica constante a una temperatura ambiente y que obviamente se admite que disminuya en un porcentaje muy pequeño cada grado de elevación de temperatura. Vamos a analizar un índice de refracción, porque esto se va a realizar mediante ensayos que va a hacer posible caracterizar un excipiente y conocer la composición posible de las mezclas que se realizan para mejorar las condiciones de empleo. Obviamente vamos a realizar un índice de esterificación que nos va a otorgar la diferencia entre el índice de saponificación y el índice de acidez, un índice de yodo que nos va a indicar la cantidad de dobles enlaces que están presentes en los ácidos grasos que van a conformar el excipiente y su posibilidad de enranciamiento. Lo indicado es que sea menor a 7. Recuerden, yo vuelvo a lo mismo porque es realmente importante. Recuerden que la Debs neutralis tiene nulo índice de yodo y un muy bajo índice de saponificación. Índice de acidez, obviamente vamos a determinar la cantidad de ácidos grasos libres presentes y lo deseable es que sea menor a 0.2. Obviamente esto es para evitar la irritación, la fracción insaponificable. El excipiente graso va a tener una estructura de moléculas que no van a ser saponificables ante la presencia de una álcali, siendo este ensayo que va a permitir vamos a poder determinar la cantidad de ellas que estén presentes.
índice de saponificación. Estos son los parámetros deseados de 200 a 240, índice de peróxidos, que obviamente van a poder determinar la conservación del excipiente. Y acá, por ejemplo, tenemos el dato de que si el índice es entre 0 y 3, puede ser almacenado en forma confiable. Si el índice es de 3 a 6, debe ser usado rápidamente. Si es de 7 a 10, debe ser purificado. Índice de oxidrilo. El bajo índice de oxidrilo va a indicar una posibilidad rápida de solidificación luego de ser fundido y una mayor estabilidad. El contenido de un grupo oxidrilo se determina mediante una cantidad de miligramos de hidróxido de potasio necesarios para neutralizar el ácido acético utilizado para la acetilación de 1 gramo de excipiente. Punto de fusión. El punto de fusión obviamente va a determinar la estructura del supositorio. Es un ensayo indispensable para determinar su biodisponibilidad. En la determinación del punto de fusión, permítanme hacer un comentario. Para mí es correcto hablar de rango de fusión, no de punto de fusión, porque cuando yo tengo una masa, la masa comienza a fundirse en una determinada temperatura y termina en otra. Es muy raro que eso suceda en un punto, por ahí es en un delta muy cortito, pero hablamos de un rango de fusión. Y esto se hace en excipientes, generalmente se lo busca en excipientes insolubles o no dispersables en agua, y se busca que sea bajo y que no sea mayor a 37 grados, obviamente. Si no, no. Maquinaria de punto de licuación para determinar mediante 2 métodos. Punto de fusión en ascenso, que se coloca el excipiente en la base de un capilar abierto de ambos extremos con una columna de 1 centímetro a la que se le adosa un termómetro. Punto de fusión básico. Este conjunto se mantiene entre el ensayo de hielo para luego ser sumergido en un recipiente con agua al que se va calentando suavemente. Cuando la temperatura alcanza 5 grados menos a la calculada por un punto de fusión, se procura que el termómetro avance a lo sumo 0,5 grados por minuto. El punto de fusión, el excipiente asciende dentro del capilar empujado por el agua del baño. Ensayo de punto de fusión simple. Excipientes constituidos por polímeros hidrodispersables o hidrosolubles. Obviamente estos excipientes van a ser vehículos ideales para favorecer la liberación de principios activos oleosolubles, pero en algunos casos se va a observar que van a tener una menor capacidad de ceder por el efecto osmótico de las propias características. Entonces, los más empleados van a ser el postonal, el escurol, macrogol, carbowax. Son el resultado de la polimerización del etilenglicol con formación de macromoléculas de alto peso molecular, distinguiéndose de acuerdo al grado de polimerización. Los polietilenglicoles, cada tipo de polietilenglicol va a presentar un número que corresponde aproximadamente a un peso molecular medio, y sus propiedades físicas difieren de un acuerdo con dicho peso. El P1000 es el punto de partida y generalmente se utilizan mezclas para modificar un punto de fusión. Generalmente este tipo de mezclas resulta de un punto de fusión bajo para utilizarlo cuando queremos generar una disgregación del supositorio relativamente rápida. Tener este tipo de bases también va a servir para incorporar sustancias hidrosolubles. Y obviamente esto va a favorecer a la liberación del principio activo. La capacidad de ceder va a favorecer con ciertos compuestos liposolubles como la vitamina A, los ésteres de ácido nicotínico. Algunos principios activos van a ser capaces de afectar la disgregación de estos excipientes.
y obviamente es conveniente ensayarlos previamente. Ventajas: aumento de estabilidad frente a la mayoría de los electrolitos, soluciones de ácidos minerales, soluciones alcalinas, ojo, salvo a concentraciones elevadas. El más común y el más utilizado es por fusión en ascenso. Y la otra manera de medirlo es el típico marcianito con capilar y termómetro y medir. Acá lo que tenés de bueno y de diferente es que como te asciende el agua, lo podés visualizar mejor y es como más exacto. En el otro solamente como tenés el capilar, depende mucho del ojo de la persona que esté realizando el ensayo y por ahí tenés mayores riesgos de medición. Polietilenglicales presentan reactividad química produciendo importantes incompatibilidades. Con yodo, la mayoría, y sus derivados, yoduro de potasio, fenol, lo que vamos a tener es una reducción de la acción antimicrobiana y de otros conservantes, anulan la acción de los oxibenzoatos, dando supositorios con alteración de características organolépticas. Van a inactivar la penicilina por la presencia del alcohol, y también van a ser incompatibles con la bacitracina y con la streptomicina, neomicina y sarrosavina. Por fenómenos osmóticos, este tipo de supositorios, o sea, los que tienen polietilenglicol, producen un aumento de volumen de líquido en la ampolla rectal, pudiendo llegar a producir dolor, irritación y ardor. Los supositorios con polietilenglicoles, utilizados como excipientes, se van a preparar por vaciado en los moldes y no por compresión en frío. El método de incorporación de los principios activos no difiere al empleado cuando se utiliza manteca de cacao, pero la precaución que vamos a tener que tener en cuenta en este tipo de preparación es que el molde esté bien seco, para que este tipo de excipientes es compatible con el agua y si está presente de manera accidental puede provocar efectos de estructura como por ejemplo una recristalización. Derivados del propilenglicol. Tenemos monoesterato de polipropilenglicol, que es conocido con su nombre comercial de monoleno, que posee una base amarillenta, capaz de formar emulsiones blandas y no irritantes, aplicables para la preparación de supositorios que funden a temperatura corporal. Por las propiedades de absorción de estas sustancias que son hidrosolubles, y se puede obtener supositorios que no presenten apariencia de masa consistente, uniforme, no grasa, con muy buena conservación. Glicerina solidificada con gelatina. Estos generalmente van a ser los que vamos a utilizar para problemas de evacuación, de estreñimiento. Estarato de sodio. Ojo, porque el estarato de sodio en sí también tiene propiedades de laxante. Entonces, según o sea, está codificado por la UCP, pero no lo vamos a considerar un verdadero excipiente. Y nos va a producir supositorios más sólidos, pero opacos. Twin y SPAN son emulgentes capaces de absorber in vitro 37 grados con el 50% de su peso en agua. Recuerden que también el Twin actúa como conservante. Va a facilitar la incorporación del principio activo, dándole una distribución uniforme
Al formar la emulsión, al igual que otros miembros que comparten el tipo de estructura química, se constituye un factor dinámico que requiere la distribución racional y la rápida absorción del principio activo. Obviamente, también vamos a tener una gran característica, es que no posee enranciamiento. Fórmulas propuestas para los twins: glucogelatina, mezcla de gelatina con glicerina y otras sustancias, simple. Esto en realidad lo vamos a ver más utilizado para óvulos, pero no significa que no se utilice para supositorios. Agar, que es un tipo de gelatina de origen vegetal. Formulaciones de mezclas como excipientes, ejemplos. En el caso, por ejemplo, excepcional es que no se cuentan con cualquiera de los excipientes mencionados o por razones de incompatibilidad con principios activos que no se pueden usar, se tienen como alternativas estas posibilidades. Y agregados que obviamente podemos hacer. Corrección del punto de fusión y de la consistencia. Correctores de la viscosidad o de la tixotropía, conservadores, antioxidantes, colorantes. ¿Cómo sabemos calcular el excipiente y cómo sabemos qué excipiente vamos a necesitar utilizar? Para tener una correcta elección del excipiente, bueno, habíamos dicho que tiene que ser un fármaco soluble en el excipiente lipídico, etcétera, 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 de su buena capacidad de absorción. Pero vamos a pensar en que tiene que requerir una acción rápida del principio activo, que se lo tiene que incorporar en una forma de suspensión o un excipiente en el cual no sea soluble, y si se desea una acción lenta del principio activo, teniéndose en cuenta además una acción prolongada, se va a incorporar un excipiente en el cual sea soluble. Obviamente vamos a tener que realizar cálculos para que esta preparación sea exacta y nos vamos a tener que basar en el peso específico del principio activo y del excipiente. Tienen que estar dentro de un rango cercano, no podemos utilizar pesos específicos muy diferentes. En todos los casos vamos a establecer la cantidad de principio activo correspondiente a cada supositorio y la cantidad de excipiente que deseamos agregar. Luego vamos a multiplicar los valores obtenidos. No se preocupen que ahora viene una diapositiva con fórmulas, pero vamos a multiplicar los valores obtenidos por la cantidad de supositorios a preparar para proceder luego a la incorporación de ambos según el procedimiento tecnológico que vayamos a utilizar. Cuando existe una diferencia apreciable entre el peso específico del excipiente y el principio activo, lo que tenemos que maximizar es digamos, que esté insoluble. Y vamos a introducir el concepto de coeficiente de desplazamiento debido a la diferencia de volumen. Y ahí es donde vamos a utilizar un cálculo para la correcta dosificación del principio activo. Bueno, cálculo de factor de desplazamiento. Vamos a preparar un cierto número de supositorios de excipientes, por ejemplo, 4, y se pesan obteniéndose un peso total de 12,60 gramos. Se prepara una masa constituida por una parte en peso de la droga a la cual se le desea determinar su factor de desplazamiento y 3 partes de excipientes. Se hacen 4 supositorios utilizando los mismos moldes. Más adelante vamos a hablar de los moldes. Se van a pesar los 4 supositorios y se va a obtener, por ejemplo, 16 gramos. Un cuarto de este peso, o sea, 4 gramos, va a corresponder a la droga, mientras que el remanente, 12, al excipiente. El volumen ocupado va a ser del que partimos del peso total, menos el obtenido, o sea, 0,60 gramos de excipiente en un volumen desplazado por 4 gramos de la droga. Entonces, resumiendo,
Si 4 gramos de droga ocupan el volumen de 0,60 gramos, 1 gramo ocupará 0,60 dividido 4, regla de 3. El valor obtenido se va a denominar factor de sustitución o factor de desplazamiento de la droga con respecto al excipiente, al que se puede definir como la cantidad de excipientes en gramos cuyo volumen corresponde al volumen que ocupa 1 gramo de droga. Este valor va a representar la relación entre la densidad del excipiente y la densidad del fármaco, que debe ser tenida en cuenta al momento de integrar ambos en la mezcla para luego ser volcada en el molde. Una vez que tenemos este factor, podemos calcular la cantidad de excipiente necesario de la siguiente forma. El peso del supositorio de excipiente solo. Entonces, vamos a preparar 10 supositorios con 0,20 gramos de ictiol y se deben agregar 2 gramos de ictiol a 20,5 de excipiente, disminuyendo el peso del excipiente cuyo volumen corresponda al volumen de 2 gramos de ictiol. Muestra 1, 20,5 menos 2 gramos por el factor. Muestra 2, de excipiente que deben agregarse a 2 gramos de ictiol para obtener 10 supositorios contenidos cada uno 0,20 gramos de principio activo. Entonces, vamos a aplicar la siguiente fórmula, donde F es la cantidad de excipiente total para llenar los moldes. F mayúscula. F minúscula es el coeficiente de desplazamiento del principio activo que lo tenemos en tablas. Y S es la cantidad de principio activo total que deseo tener en la fórmula, total. Si relacionamos esta fórmula con la anterior, la única diferencia es que en la primera vamos a usar la densidad y en esta última el factor de desplazamiento. El cálculo de desplazamiento total nos dice que este es el factor de desplazamiento. Acá vamos a tener el peso de la cantidad de supositorios de excipiente, que le vamos a restar el peso de los supositorios de excipiente más droga, y acá vamos a tener el porcentaje de la droga contenida, y acá obviamente el peso de los supositorios con el excipiente más la droga. Por 100 más 1, por 100, porque vamos a sacar un cálculo de porcentaje por el factor. Vamos a hacer esta fórmula al ejemplo primero de los 4 supositorios de 4 gramos. En donde vamos a tener 100 por los 3,15 menos los 4 gramos. Repetimos los 4 gramos menos la cuarta parte que teníamos los 25. Me da 0,15. Si lo ponemos con el ejemplo de esta fórmula, en el ejemplo de los supositorios de ictiol, vamos a tener un factor de 0,91. Entonces, de esta manera vamos a poder tener el valor que se puede sacar con el peso de un solo supositorio o de todo el molde. Pero necesitamos hacer esta cuenta para saber cuánto principio activo tengo que colocar, cómo va a actuar el excipiente y con cuánto principio activo me voy a quedar en cada unidad de supositorio. La estructuración de supositorios. De todas las fórmulas farmacéuticas sólidas y semisólidas, nosotros obviamente lo que queremos, o sea, lo más difícil es distribuir homogéneamente en los principios activos. El éxito de este fenómeno de tenerlo distribuido homogéneamente va a depender del grado de afinidad entre ambas partes y de la tecnología que nosotros querramos utilizar o creamos conveniente utilizar para obtener esta distribución.
Todo lo mencionado anteriormente es para reunir la información y la elección adecuada del excipiente, del principio activo, del vehículo y de la operatoria adecuada que yo voy a querer utilizar. Mismo colocando la preparación en moldes o colocando al vacío, dependiendo si tengo que agregar a una temperatura mayor o menor para que no se generen aire en el medio y cuando se solidifica el supositorio me quede una burbuja de aire. Y obviamente es muy importante hacer el cálculo del excipiente de forma correcta para mantener una uniformidad en el lote de fabricación. Producción de supositorios por fusión. Vamos a fundir la masa con una suave agitación para evitar la incorporación de aire y para luego agregar los principios activos. Recuerden que si bien la mayoría, o sea, si bien estas preparaciones las hacemos a temperatura para lograr una correcta fundición, tenemos que mezclar de manera muy cuidadosa para no generar aire dentro de esa mezcla y que cuando se solidifique que ese aire quede como encapsulado en los moldecitos. Como observación, si el principio activo o los principios activos que yo voy a utilizar son insolubles en el excipiente, puedo llegar a obtener una granulometría adecuada y, si es posible, microionizarla, para que es muy importante el tamaño de partícula de principio activo que yo voy a colocar en el supositorio para que este después va a ser absorbido por la mucosa y sea correctamente distribuido por el torrente sanguíneo y todo lo que vimos anteriormente. Mezclar los principios activos en un mortero, obviamente, en el caso que los hagamos manual, es mucho más difícil de asegurarse la correcta molienda. Y en el caso de que los principios activos sean solubles en algún disolvente, necesitamos que sea soluble en el excipiente y se puede recurrir al excipiente como un intermediario. Si vamos a querer incorporar fármacos de solución acuosa y vamos a utilizar como por ejemplo la lanolina como intermediario, vamos a tener que tener en cuenta que vamos a disminuir el punto de fusión de los excipientes lipídicos. Por lo tanto, va a ser necesario agregar alguna sustancia que lo aumente. Por ejemplo, cera blanca. Pero anteriormente vimos un cuadrito donde veíamos cómo variar los puntos de fusión en función al principio activo y al excipiente que yo tengo que usar. Si, por ejemplo, el principio activo o los principios activos son solubles en el excipiente, los vamos a agregar a estos fundidos y va a ser un gol de media cancha porque se van a incorporar con una suave agitación y listo. Una vez obtenida la masa en estado cremoso, lo vamos a volcar en los moldes acondicionados según sea el caso. Si se ha empleado manteca de cacao como excipiente, que como mencionamos anteriormente no la usamos más, tenemos que evitar el sobrecalentamiento de la masa para evitar que pase a forma metaestable. Por ello tenemos que fundir únicamente 2-3 partes de la masa a temperaturas inferiores a 40. Digamos, hay que hacer un trabajo extra porque recuerden que la manteca de cacao presentaba polimorfismo. Y luego de eso vamos a incorporar la mezcla de los principios activos. Si empleamos otros excipientes lipídicos, no es necesario lubricar. Eso también. Ya se los mencioné, pero se los vuelvo a decir. La manteca de cacao requiere la incorporación de vaselina a los moldes para que sean fáciles de desmoldar. Si utilizamos otros excipientes lipídicos, eso no es necesario porque contraen y se desprenden solos, como es el caso de la Adeps Neutralis. Los moldes deben ser llenados en su totalidad, procurando que haya un excedente de masa en la parte superior para evitar que por falta de ella se formen supositorios huecos. Tienen que quedar como con
No sé si ubican en este momento estoy corta de vocabulario, no me acuerdo el nombre de las plaquitas de Petri, las Rodak, las placas Rodak, que que tienen como una pancita, la diferencia entre cuando que son para superficies de contacto, no sé si las ubican. Bueno, genial. Por lo menos, chicos, yo sé que esta clase es muy larga. Les pido disculpas de antemano. Es lo ideal de cuando se rellenamos los moldes de los supositorios, generar como esa pancita para que cuando solidifique termine siendo recta y no tengamos el chasco de tener un supositorio hueco. Un supositorio hueco lo podemos tener por un incorrecto llenado de moldes o por una incorrecta o una indeseable incorporación de aire en la mezcla. Una vez que están solidificados los supositorios contenidos en el molde, antes de producir el desmolde, se elimina el exceso de masa de la superficie empleando una espátula si quedó algún tipo de remanente y si no, se le hacen unos golpecitos y queda bastante prolijo y liso. Producción industrial, lo mismo, se va a fundir el excipiente en cubas transterizadas, provistas para agitador mecánico, ya cambia todo, porque al tener estandarizado un método es mucho más simple. El inconveniente que tenemos en una producción industrial es que si algo de la fórmula no estuvo bien estudiado, por ahí el lote, digamos, el error de unidades que tengo en un lote es mucho mayor al que tengo si lo hago de manera manual. Se cuela por tamiz a otras cubas cilíndricas, donde se efectúa la incorporación de los principios activos, siempre con baja agitación mecánica. Acá también lo que tenemos es mucho tamizado, donde también nos vamos a asegurar del tamaño de partícula del principio activo. Vamos a tener mediante un sistema un dispersador que cuente la cuba y que se vuelva la mezcla fundida con los moldes. Y acá también tenemos la precaución de tener un pequeño exceso en los moldes, en la colocación del producto final en el molde. La obtención de supositorios por compresión es un método muy antiguo que se puede emplear cuando el principio activo es muy termolábil o cuando se usan polvos muy densos con excipientes poco viscosos. La ventaja de esto es digamos, que no voy a facilitar a la formación de polimorfismo o formas metaestables. Sus defectos, son la difícil homogenización de la masa, la oscilación de peso, entre la diferencia de compresión, mal aspecto por no obtener una correcta homogenización, alteración de la masa por posible presencia de aire, lo mismo, por no tener una muy buena homogenización, no es viable para todos los excipientes, se obtienen solamente supositorios cilíndricos, no se pueden incorporar líquidos y los equipos son muy costosos para que yo en el final de la producción pueda obtener un muy buen rendimiento. Bueno, supositorios huecos. Se obtienen por medio de un molde que consta de un vástago que se produce un hueco central. Son supositorios que deseo que sean huecos. No cuando me queda una burbuja de aire atrapada en el molde. Obviamente acá voy a tener un hueco central que al solidificar voy a tener un vástago en el medio, voy a poder colocar masa fundida en él. En el hueco voy a colocar el principio activo mezclado con parte de excipiente fundido. ¿Qué pasa? Por ahí yo no quiero que el principio activo esté en contacto con las paredes del supositorio por alguna característica en particular, por alguna patología en particular, entonces yo voy a necesitar solamente que esté en el centro, para que cuando el supositorio se funda adentro del organismo,
primero se libere el excipiente y después se libere, volviendo a esta particular característica también, no sé, por si genera irritación o algún tipo de efecto no deseado. También lo podemos utilizar para proteger agentes físicos o agentes químicos y es muy útil cuando hay incompatibilidad entre dos principios activos. Entonces yo puedo tener un principio, para necesito tener dos principios activos y puedo tener uno en el centro y uno en la parte, digamos, lateral. Supositorios estratificados. Es un procedimiento que se emplea cuando hay incompatibilidad entre los principios activos a utilizar. Y esta técnica se hace incorporando al molde paulatinamente distintas capas de la mezcla con el principio activo, separadas con una capa fina de excipiente solo. Supositorios recubiertos. Obviamente vamos a requerir recubrir un supositorio cuando tengamos preparados con excipientes liposolubles o con una capa de revestimiento hidrosoluble o hidrodispersante. Vamos a generar una película hidrófila que se va a fundir a alta temperatura y la técnica básicamente consiste en realizar un supositorio para que luego sumergido en un material de cobertura fundido para que cuando sea retirado rápidamente permita la solidificación al ser expuesto al aire. El inconveniente, como cualquier elemento recubierto, es la demora en la liberación del principio activo. Pero ojo, porque también puede ser un efecto deseado, que yo esté buscando que sea una liberación lenta. Cuando tengo este tipo de supositorios, que por ahí, no sé, es por una estabilidad del principio activo, lo que fuese, y yo necesito que sea una liberación rápida, lo que se aconseja es, antes de colocarlos, mojarlos en agua. Supositorios con gránulos de acción lenta. Este procedimiento se ensayó en principio para evitar la alteración de diversos fármacos o para impedir la aparición de incompatibilidades entre los principios activos o incompatibilidades con el excipiente. Y se ha sugerido que es un procedimiento de obtener una acción prolongada mediante el uso de microgránulos por vía rectal. Que hay moldes para llenado manual, que generalmente son barras metálicas unidas por tornillos, y hay moldes para llenado automático, que se llenan por bombas dosificadoras. Estas bombas obviamente tienen un volumen exacto y no es necesario rasparlas. También se utilizan moldes que no son de material termomoldeables y donde se inyecta el volumen exacto y se evita un desmoldeo. La parte superior de estos tipos de moldes se cierra con una banda adhesiva y por ello no se usan lubricantes, ya que la contracción de la masa es suficiente como para sacarlos al momento del uso. Bueno, tenemos moldes de papel, que fueron los que se utilizaron preventivamente y se pueden emplear en caso de emergencia, y básicamente es formar un cucurucho con papel manteca o papel aluminio. Y acá lo mismo, también va a quedar la forma cónica y después se le corta atrás para que quede recto. Los moldes metálicos que les comentaba recién, no sé si alguna vez vieron, procedimiento industrial, moldes plásticos y bueno, claramente tenemos que calibrar los moldes. El verdadero peso final de un supositorio está en función del volumen del molde, claramente. Si no, no tiene sentido todo el cálculo que yo hice anteriormente del excipiente, del principio activo, de que el molde lleno, el molde vacío, el molde lleno con excipiente. Entonces, los moldes metálicos están calibrados en base de los excipientes más usuales, cuyas densidades oscilan en valores de 0.9 gramos mililitro. Y dado que puede haber efectos de fabricación que no son tolerados o por el hecho de utilizarse excipientes cuyas densidades tienen valores superiores a los 0,9 gramos mililitro, como la gelatina, el PEG, la glicerina, es necesario calibrar los moldes antes de proceder a la producción. Es muy simple calibrar el molde, se llena el molde con manteca de cacao o con ADEPS neutralis, la que vimos al principio, y una vez solidificada la masa pasa a un elemento cortante para eliminar el material sobrante,
se pesa en conjunto o individualmente los supositorios obtenidos al 10º miligramo, y de ahí podemos calcular, hacer todos los cálculos necesarios para saber la cantidad de principio activo de excipiente en la formulación. El peso obtenido se debe tener en cuenta para todas las preparaciones que se hagan en el molde, obviamente, y si se hacen más de 20 pesadas se puede determinar el peso medio por relación entre la suma de los pesos individuales y el número de pesadas hechas. Cuanto más pesadas haga, obviamente voy a tener menor porcentaje de error. El coeficiente de variación por cada alveolo del molde se obtiene dividiendo la desviación estándar por el peso de cada supositorio expresado en porcentaje. Inconvenientes que puede plantear a la producción de supositorios: separación de los principios activos, baja temperatura, alta temperatura, problemas en el enfriamiento, separación que se produce por mala dispersión, problemas en el desmolde, problemas de tener un aire cuando no es deseado, tener fisuras, tener grietas, tener una superficie desigual, tener problemas en el molde, moldes por ahí viejos que generan irregularidades en el producto final. Ensayos en los supositorios. Según Farmacopea Argentina tenemos que calcular peso medio, punto de fusión, tiempo de fusión, tiempo de disolución o disgregación, según el tipo de supositorio, y resistencia a la rotura. Controles farmacocinéticos, aspecto, si poseen la misma fórmula, si presentan el mismo color. Recuerden que teníamos algunos excipientes que producían que se vean más opacos, entonces todos los tonos deben ser uniformes, no presentar burbujas en las superficies, no presentar aristas, no presentar recristalización. Obviamente que sea homogéneo, grietas, burbujas. Peso. La desviación del peso medio de 20 supositorios deberá estar comprendida entre los siguientes valores. Depende el peso final del supositorio, esta es la diferencia de peso permitido entre uno y otro. Temperatura de fusión, obviamente van a ser sometidos a pruebas para analizar este tipo de mediciones. Y el ensayo de fusión puede hacerse mediante pruebas in vivo. Se prepara un supositorio con un principio activo anestésico y se administra en un animal de prueba midiendo el tiempo que tarda en aparecer los siguientes efectos farmacológicos. Dificultad para mover los miembros inferiores, dificultad para mover los miembros anteriores, tendencia a dejar caer la cabeza, tendencia a caer de forma lateral. Más cruel no se consigue. Ensayo por fusión, la estructura del excipiente, propuesta para establecer el tiempo de fusión por el procedimiento adecuado, indicándose los valores que se pueden encontrar en la respuesta a los efectos farmacológicos del preparado, y valores deseables. Los tiempos de fusiones para un supositorio con excipiente liposoluble no debe ser mayor de 20 minutos a una temperatura de 37 grados centígrados. Los de disolución a la misma temperatura, pero para supositorios con excipientes hidrosolubles, no deberá ser mayor a 40 minutos a una temperatura constante de 37 grados más o menos 5. Y el pH de la solución acuosa al 10% peso-volumen. Se determina que un supositorio con excipientes hidrodispersables. Esta filmina número 90 es importante tenerlo como presente. Igual a la hora de hacer todos los análisis en mesada, todos sabemos que ningún valor es de memoria, siempre estamos acompañados de un procedimiento, de alguna planilla o como les batch record o como le digan, donde obviamente vamos a ir volcando estos datos y donde van a quedar asentados
los resultados obtenidos del control del supositorio. También hay ensayos, obviamente, para la resistencia de rotura. Como les comenté al principio, parece algo como muy pavo hablar de supositorios, pero si a las 10 de la mañana, cuando empezamos, o pasada las 8:30, y todavía no comencé a hablar de óvulos, se dan cuenta que es bastante minucioso, bastante criterioso la formulación de estos componentes, porque van a ser absorbidos por mucosa, van a ir directamente al torrente sanguíneo. Hay que tomarse el criterio para formular y todas las características que vimos mientras fuimos recorriendo la clase. Volviendo a la rotura, el ensayo para verificar las posibles diferencias en las consistencias de la masa para tener potencialmente obtener roturas, valores tipo para supositorios con excipientes liposolubles a temperatura constante de 1 a 4 kilogramos y el valor óptimo de 2 a 2,5 kilogramos a temperatura constante de 30 grados, no más de 2 kilogramos, valor óptimo 1 kilogramo. Para supositorios con excipientes hidrodispersables a temperatura constante de 25 grados, no menor a 2 kilogramos. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta en la rotura. Si la rotura se presenta en los primeros segundos después del agregado del último disco, no debe incluirse el peso de este en la suma del peso total, lógico. Si la rotura se registra dentro de 20 a 40 segundos después del agregado del último disco, solamente se considerará la mitad de su peso en la suma total. Si el supositorio resiste más de 40 segundos el peso del último disco, se debe considerar el peso total de este en la suma final. Consideraciones a tener en cuenta en la producción de supositorios. Es indispensable realizar estos que le vamos agregando peso. Depende de la temperatura a la que estemos trabajando, los discos de peso que se le van agregando y el valor óptimo que deberían resistir. Como venimos hablando de las consideraciones en la producción, es muy importante realizar ensayos físico-químicos en los componentes antes de encarar, obviamente, la producción final en la masa de los supositorios. Y vamos a tener que analizar aspectos químicos, biológicos y tolerancia. Dentro de los aspectos químicos es muy importante hablar de la incompatibilidad que pueda presentarse entre el principio activo y el excipiente o los principios activos, o los excipientes, que se agregan cuando la formulación es más compleja. Y obviamente la valoración del principio activo. En los aspectos biológicos, la tolerancia a la mucosa, al principio activo y a los excipientes, y la difusión o absorción del o los principios activos. La tolerancia se va a realizar sobre el ensayo en cobayos de 400 gramos en un plantel de 20 animales a los que se le aplicará supositorios de 0,120 gramos diariamente durante 5 semanas y luego se estudiará por medio de autopsia por cortes histológicos. Óvulos. Como les comenté al principio, vamos a tener algunas similitudes con los supositorios. Esta es una forma farmacéutica ovoide, también constituida por excipientes que van a fundir entre 35 y 37 grados y que se van a dispersar en agua. Obviamente van a ser destinados a la aplicación por vía vaginal, constituidos por excipientes adecuados a su aplicación, el cual se le incorporarán diferentes principios activos. La aclaración de que van a ser aplicados por vía vaginal no está de más, porque he conocido gente que se los tomaba. Porque claramente, generalmente el ginecólogo recomienda, te dice, tómate esto, y bueno, por ahí hay que ser un poco más claro a la hora de aclarar cuál es la vía de administración. El peso va a variar entre 8 y 10 gramos, y para los que van a ser más pequeños, y de 14 a 16 para los de mayor tamaño. Los óvulos vaginales son preparados farmacéuticos dosificados en forma consistente, que en general son esféricas u ovales y que contienen principios activos disueltos, emulsionados o suspendidos,
en forma de polvo de alta tenuidad. Una definición más completa es cuando uno habla de tabletas vaginales. Son formas farmacéuticas sólidas o semisólidas producidas por compresión o por un colado de moldes adecuados. Nunca se me ocurrió tomarlo, pero sí he escuchado gente diciendo que era muy viscoso, que le costaba, que por ahí que con agua no le era cómodo, y cuando decís, pero no tenés que tomar. En la mayoría de los casos, sí, sí, lo sé. En la mayoría de los casos, a veces solo basta con una sola administración. Dependiendo la patología, por ahí se necesita hacer un tratamiento. Sí, reduce efectos adversos y al igual que los supositorios, reduce primer paso hepático y tenemos una mayor y rápida absorción porque es mucosa. Características. Al igual que los supositorios, los óvulos pueden ser empleados por tratamientos locales en la mucosa vaginal o con finalidad de acción sistémica, aprovechando la gran vascularización presente en el tejido, procediendo a la absorción por venas vaginales y por vía linfática. En ambos casos se elude la barrera hepática, dado que dichas venas se vierten en la ilíaca interna y esta en la cava inferior. La técnica de preparación de algunos óvulos de los excipientes usados en la producción no difieren de la que se ha comentado en supositorios. La diferencia esencial se plantea en el tamaño, en el molde, obviamente, obteniéndose óvulos en moldes similares a los de los supositorios con una determinada forma ovoidal. Aplicación de los óvulos: anestésico, antihemorrágico, antiinflamatorio, astringente, bactericida, cicatrizante, fungicida. Características del medio en donde se aplican los óvulos. ¿Se acuerdan que hablamos que era muy difícil modificar el pH de la mucosa intestinal? En el caso de la mucosa vaginal es muy importante hablar del pH, porque siempre vamos a tener, hay presencia de ácido láctico y el pH de la mucosa vaginal ronda entre 4 a 4,5. Y lo que, si bien la función del óvulo es las que mencionamos en la diapositiva anterior, un parámetro del cual nos tenemos que asegurar es no modificar ese pH, porque al modificar el pH vaginal podemos alterarlo y generar posibles infecciones, presencia de bacterias no deseadas que proliferan en un medio más básico. Entonces, sí, realmente es muy importante a la hora de formular óvulos no modificar el pH. La técnica de preparación varía de acuerdo a los excipientes utilizados. El excipiente más utilizado es la glicerina solidificada, que obviamente la vamos a preparar con la fórmula oficial, debiendo utilizarse gelatina de mayor calidad, mezclándola con glicerina con ayuda de suave agitación para no incorporar aire. Como excipiente podemos utilizar cualquiera de las sustancias de carácter lipídico o hidrodispersables que hablamos en supositorios. La fórmula base es glicerina 60 gramos, gelatina 10 gramos y completamos con agua destilada en cantidad suficiente para 100 mililitros. La preparación de la masa ovular, obviamente, es impregnar la gelatina cortada, la vamos a previamente cortar en trozos pequeñitos con 30 mililitros de agua, manteniendo en contacto por 15 minutos como mínimo, lo que se conoce como activar la gelatina. Vamos a calentar suavemente con agitación lenta para no incorporar aire, clave no incorporar aire, al igual que los supositorios. Hasta una total disolución, vamos a agregar la glicerina manteniendo en suave calor a temperatura entre 50 y 60 grados, con una agitación muy lenta. Y una vez obtenida la disolución, se va a completar el agua necesaria para la formulación. Se va a colar por una tela que la vamos a
ir repartiendo en moldes previamente lubricados con vaselina líquida. Al tener tanta glicerina y tanta gelatina, a diferencia de los supositorios, sí vamos a necesitar un desmoldante. La característica de la masa de los óvulos. La masa de los óvulos se va a endurecer con drogas tales como ictiol, también utilizada para supositorios. Debido a estas circunstancias, se recomienda preparados extemporáneamente y con el agregado de un 10% de glicerina. Contrariamente, los álcalis y las sales metálicas van a producir una disminución de la viscosidad. Los óvulos constituidos con excipientes van a presentar una desventaja de la posibilidad de solubilidad que va a mantener su medio y la facilidad para su aplicación por la elasticidad. Los principios activos para incorporar pueden ser sólidos o líquidos, solubles o insolubles, variando el procedimiento según sea cada caso. Las sustancias solubles, sólidas o líquidas que se deseen agregar se van a disolver en agua o en glicerina y luego se van a agregar al resto de los componentes. Las sustancias insolubles sólidas se toman con una pequeña porción de glicerina hasta lograr una pasta homogénea y luego se continúa el procedimiento según la técnica deseada. Y las sustancias insolubles líquidas se pueden agregar tanto a la glicerina como a la masa final. Drogas que tienen acción licuante sobre la glicerina o gelatina, o sea que tenemos una incompatibilidad, son ácido bórico, hidrato de cloral, ácido láctico, creosota, borato de sodio y yoduro de potasio. Sustancias que interfieren con el excipiente, el ácido tánico, la ratina y el amamelis, el castaño de Indias, el alumbre, etc. Para evitar la incompatibilidad es necesario operar en medio anhidro, porque de esta manera cesa la acción coagulante y se traduce con la aparición de opalescencias en los óvulos. La penicilina es sumamente incompatible con la gelatina, por ello cuando se incorpora a la misma un óvulo debe recurrirse a excipientes de carácter lipídico. Misma situación vamos a tener con el ácido pícrico, que bueno, este va a precipitar en presencia de gelatina. El uso de Twin ayuda a la incorporación y a la homogeneidad, al igual que con los supositorios. Recuerden la importancia del Twin. Y vamos a obtener óvulos transparentes, facilitando la acción de los principios activos, como por ejemplo disolviendo previamente en Twin 20. Si recuerdan, utilizábamos Twin 61 para los supositorios. Otro excipiente muy común para los óvulos consiste en la mezcla de polietilenglicol de distintos tipos de peso molecular, como es el caso de los supositorios, en la misma situación que los supositorios. Cuidado de empleo de los óvulos. Los óvulos que vamos a utilizar como antisépticos lo podemos aplicar en todo momento, aún durante el ciclo menstrual, con la única excepción de que los óvulos contienen estradiol. Los óvulos anticonceptivos tienen acción mecánica y un corto periodo de actividad óptima. Debe tenerse en cuenta que los óvulos son estructuras con cierta fragilidad y de acuerdo al tipo de excipiente utilizado en la formulación pueden sufrir inestabilidad ante agentes físicos tales como altas de temperatura, luz, humedad o ante obviamente algún ataque bacterial o fúngico, y deberá ser envasado correctamente y protegido de todos estos factores que puedan llegar a alterarlo. En algunos casos los óvulos pueden ser recubiertos con una capa que le otorga impermeabilidad y que los protege para ser almacenados por más tiempo. Pero hay que tener cuidado con estas capas porque tienen un punto de fusión más alto que la masa del óvulo. Y como última filmina tenemos la aplicación de los óvulos, tanto los óvulos como los supositorios. Son formas farmacéuticas de elección cuando se desea que un fármaco tenga efectividad en el lugar y que sea absorbido de manera rápida, ya sea por el tipo de mucosa que deseemos. Al clasificar y hablar de estas formas farmacéuticas semisólidas,
con una conformación adecuada como para ser aplicadas, es en la determinada cavidad mucosa se ha dejado sentadas las posibilidades de acción en ellas de la siguiente manera. Que pueden ser de acción local o mecánica, de acción tópica o de acción general o sistémica. Como ya mencionamos al principio que hablamos de óvulos y cuando hablamos de supositorios. Algo que no les dije. Los ensayos de uniformidad que se le realizan a los supositorios son ensayos de uniformidad de masa, de disgregación en 30 minutos y de disolución que no pueden demorar más de 1 hora. Cuando si en algún momento se les pregunta sobre defina óvulo supositorio, recuerden recuerden que la definición hablamos de forma farmacéutica semisólida. No estamos hablando de ni acción, ni de excipientes, ni de formulación. Lo digo solamente como dato para tener en cuenta.